¿Estás listo? Vamos a pedir que el chofar venga para acá. A ver, ven, Mau. Ven con tu chofar. Y vamos a hacer un acto profético. Desde ahí, si quieres, quiero que toques el chofar 6 veces. Quiero que escuchen. Quiero que en verdad tus oídos proféticos sean abiertos ahora. Adelante. Y en un momento más te voy a explicar qué significa esto. ¿Cómo se conforma una sociedad? El día de hoy vamos a hacer algunas preguntas y quiero que de aquí para acá también me contesten. ¿Están listos? Vamos a contestar. Vamos a hacerlo un poquito dinámico. Vamos a conversar, iglesia, predicador. Amén. ¿Cómo se conforma una sociedad? Grupo de personas, ¿qué más? ¿Cómo se conforma? Es cómo se forma. ¿De qué manera una sociedad es formada? ¿Por medio de qué? Te voy a dar una. Por medio de la iglesia. ¿Qué más? A ver, ¿quién dice yo? Por medio del gobierno, ¿verdad? A ver, ¿qué más? Por medio de la economía. ¿De qué otra forma conformamos una sociedad, una nación, una cultura? ¿De qué otra forma se va formando década tras década una sociedad? ¿Quién más quiere participar? ¿Quién dice yo? Por medio de la cultura, artes. Yo te aseguro que el próximo año esto ya lo vas a saber, pero de memoria. Ahora, la siguiente pregunta. ¿Qué estamos haciendo para trasladar esta sociedad al reino de Dios? ¿Qué estás haciendo? Pregúntate, ¿qué estoy haciendo para trasladar a esta sociedad al reino de Dios? ¿Qué estoy haciendo? ¿Cuál es mi parte? A ver, ¿alguien quiere contestar? Prepararte, muy bien. ¿Qué, Mau? ¿Qué estás haciendo? Predicar el evangelio y dar un testimonio como hijos de Dios. Oh my God. Vamos acercándonos. Muy bien. El mensaje del reino de Dios no es nuevo. Tiene más de 2000 años. Jesús predicó del reino mientras estuvo aquí en la tierra. Lo que es nuevo para nuestro tiempo es que el reino debe de ser manifestado en nuestra cultura y en la sociedad. No solamente en nuestras iglesias. Porque cuando comenzó el evangelio a tomar la tierra, salimos de la iglesia para predicar el evangelio. Los apóstoles, llamados apóstoles enviados, fueron enviados a llevar la palabra, las buenas nuevas. Realmente se constituyó la iglesia en el tiempo de los Hechos, porque antes estaban las sinagogas, pero realmente
La iglesia significa traer el gobierno de Dios aquí a la tierra. Así que el reino de Dios necesita salir de la iglesia, de estas 4 paredes, para poder influenciar lo que le llamamos, y el tema de hoy, los 7 montes de influencia. A ver, di conmigo, los 7 montes de influencia. Dile que está a tu lado, los 7 montes de influencia. Apréndetelo. El apóstol Juan está hablando en Apocalipsis de estas 7 esferas que influencian a toda la sociedad, y está en Apocalipsis 5:12, si me ayudan en las pantallas. Y dice así: el Cordero fue inmolado y es digno ¿de qué? De tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Esto está en Apocalipsis 5:12, si me ayudan con el texto, por favor. Ahora bien, ¿de qué está hablando aquí el apóstol Juan? Dios está hablando a través de él acerca de 7 montes. Primero dice ahí, es digno de tomar ¿qué? El poder. Y el poder tiene que ver con el gobierno. ¿Cuáles son las esferas de influencia? Ahí está la riqueza. Y tiene que ver con las finanzas, los bienes y los negocios. La sabiduría, que tiene que ver con la educación, el equipamiento, el entrenamiento. Mientras que estamos hablando de esto, yo quiero que te posiciones en el área donde Dios te está usando. Amén. La fortaleza, que tiene que ver con la familia, con el matrimonio, con los hijos. ¿Qué es lo que fortalece esta sociedad? Di conmigo, la familia. La honra, que tiene que ver con la iglesia, con el ministerio, con la congregación. La gloria, aquello que brilla, aquello que da luz, es el arte, los deportes. Digo, ¿quién no conoce a Messi, verdad? O Cristiano Rolando. Los medios artísticos, ¿sí? El esparcimiento. La alabanza tiene que ver con los medios de comunicación. ¿Sí? ¿Qué es lo que trae reconocimiento? ¿Qué es lo que hace que alguien conozca? Las comunicaciones. Y el poder, que tiene que ver con el gobierno. Entonces son 7 esferas de influencia en las cuales el apóstol Juan habla acerca en el tiempo de Apocalipsis. Quiero que me sigas, porque si te pierdes la línea, porque si te pierdes la novela, no le vas a entender al final. Esas 6 trompetas tienen que ver con lo que estamos viviendo en este tiempo. Ahora bien, mi pregunta es, ¿cuál es el monte que debería tener más dominio? Se las voy a contestar con la palabra de Dios. Isaías 2, del 2 al 4, dice: acontecerá en el postrero de los tiempos. ¿Cuándo? En el postrero de los tiempos. ¿Cuándo? A ver, dile a que está a tu lado. ¿Cuándo? En los postreros de los tiempos. Que será confirmado el monte de la casa del Señor como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. ¿Cuál es la casa? Acontecerá que en los tiempos postreros será confirmado el monte de la casa del Señor como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones,
Y fíjate lo que dice después: y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte del Señor, la casa de Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra del Señor. Así que en Isaías 2, del 2 al 3 dice específicamente una cosa: ¿cuál será el monte más conocido y que dominará? Esto es una palabra profética: el monte de la casa de Dios. Yo no te hablo de religión, yo te hablo del monte de la casa de Dios. Este monte será exaltado sobre todos los collados. Esta es una palabra profética. Podemos interpretar entonces que en los últimos tiempos la influencia de Dios dominará sobre todas las influencias. Dice en Apocalipsis: acontecerá entonces en los postreros tiempos que la casa de Dios, el monte de Dios, será el mayor de todos y va a ser el que va a dominar esta tierra. Y todos van a querer estar ahí. Dice la palabra: y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte del Señor. Sigamos. Así que la siguiente frase donde dice: correrán a él todas las naciones. Naciones viene de la palabra hebrea goy. Esta palabra significa o se refiere normalmente a un grupo de personas que tienen una misma identidad, una misma geografía, ¿sí? Una identidad cultural, un origen, un lenguaje, leyes, gobierno, ¿sí? Entonces, no tiene que ver, fíjate muy bien, no tiene que ver con la geografía, tiene que ver con la cultura. Tiene que ver, sí, algo de las leyes, pero más que nada con identidad, origen. Mira, hay una nación mexicana en los Estados Unidos, no está en el México, pero hay una nación. Estoy hablando de personas. Estoy hablando de personas. Nosotros pertenecemos a ¿cuál nación? A la nación de Dios, del Señor. No estamos en el cielo, ¿verdad? Estamos aquí en la tierra. Hay algo que se habla en la mercadotecnia. Por ejemplo, si hablamos de McDonald's, ¿sí? Para entenderme un poquito más. Y McDonald's dice: no, pues vamos a llevar, cuando en sus inicios, vamos a llevar las franquicias a México. Pero ¿cómo vamos a entrar a México? Necesitamos transculturalizarnos. A ver, dile esa palabra. Dile al que está a tu lado: transculturalizarnos. A ver, dísela, a ver si es cierto. Paranguacutimirícuaro, ¿verdad? Supercalifragilístico espiralidosa. Necesitamos transculturalizarnos, necesitamos acoplarnos a la cultura. Amén. Y cuando llegó McDonald's a México, pues necesitó ponerle por ahí un poquito de chile a sus ingredientes, un poquito de picante. ¿Para qué? Para que la gente, la sociedad lo pudiera recibir. Ahora yo te lo voy a decir al revés: necesitamos transculturalizar a la sociedad con el reino de Cristo. Necesitamos traer la cultura de reino a todas las influencias de la sociedad. ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es la estrategia de la iglesia para poder llegar a esos montes de influencia, para poder cambiar nuestro mundo? Amén. Ahora bien, la palabra naciones
También viene de la palabra griega eujok o etnos. Ambas pueden significar país, como México. Aquí sí estamos hablando de geografía. Amén. Y tiene que ver con educación, religión, familia, comunicaciones, todo lo que tiene que ver con lo que es formada la sociedad, los 7 montes de influencia. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Sí? ¿Estamos agarrando el hilo? Muy bien. En el verso 3 dice, vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob. Así que cuando las personas se acercan al monte de Dios, Él les enseñará sus sendas en donde tienen que andar. ¿Sí? Cuando la gente, cuando la sociedad pueda subir al monte del Señor, quiere decir que en ese momento, ¿sí?, Dios les podrá enseñar sus caminos, sus sendas. En la palabra del hebreo significa, o viene de la palabra Torah, que significa estatuto, direccionamiento, enseñanza o instrucción. Así que cuando la gente va a poder recibir la instrucción de Dios, cuando se acerquen y suban al monte de Dios. ¿Ahí estamos bien? ¿Sí? Ya voy. La instrucción es la más difícil, pero necesitamos entenderla. Ahora sí, vamos a lo bueno. Lucas 13, del 20 al 25, dice así. También preguntó, ¿a qué otra cosa se parece el reino de Dios? Ahora sí, Jesucristo comienza a hablar del reino de Dios. ¿A qué otra cosa se parece el reino de Dios? ¿De qué otra forma podemos comparar cómo es el reino de Dios? ¿Cómo podemos impregnar esta sociedad? ¿Cómo podemos impregnar este mundo con el reino de Dios, con la cultura de Dios, con las leyes de Dios, con las instrucciones de Dios, con la vida que hay que llevar en Dios? Aquí está la respuesta. Y dice así, también preguntó, ¿a qué otra cosa se parece el reino de Dios? Y dice, es como la levadura que utilizó una mujer para hacer pan. Aunque puso solo una pequeña porción de levadura en 3 medidas de harina, la levadura impregnó toda la masa. Jesucristo está diciendo, ¿cómo se parece el reino de Dios? ¿A qué lo puedo comparar? Y Jesús dice, el reino de Dios es como aquella levadura buena, no la levadura de los fariseos. Estamos hablando de la levadura de Dios. Es como aquella levadura que tomó una mujer. ¿Y cuánto tomó? ¿Tomó 3 tazas? ¿Tomó 3 porciones? No, una pequeña porción. ¿Alguien aquí ha hecho pan algún día con levadura? A ver, ¿quiénes son panaderos aquí? ¿Nadie? Pues ni yo tampoco, pero mi mamá sí, yo la vi. Y ella tomaba una pequeña porción de levadura, la mezclaba un poquito en agua para que se disolviera y después de ahí lo ponía en la masa. Ajá. ¿A qué se refería Jesús con esto? Cuando un hijo de Dios practica la cultura del reino y sirve a los demás como un estilo de vida, lo que está haciendo es impartir la cultura, es decir, la levadura a esa gran masa que es la sociedad. Y esa sociedad va a llegar un momento en que se infle, pero que se infle con la presencia de Dios, con la cultura de Dios.
Así que nosotros necesitamos llevar a la iglesia, a la gente, a los hijos de Dios que portan esa levadura, esa cultura del reino, a la sociedad, a las 7 áreas de influencia, para poder esponjar la masa y prepararla para la venida de Cristo. Amén. Les voy a hacer otra pregunta. ¿Los 7 montes son controlados en este tiempo por Dios o por el diablo? Contéstame. ¡Ay! Norma, los 7 montes, ¿por quién están siendo controlados en este tiempo? ¿Por Dios o por el diablo? En su mayoría. A ver, una estadística, levanten la mano. ¿Por el diablo? ¿Quién dice por el diablo? Alza la mano. ¡Ay! ¿Quién dice por Dios? Qué tremenda está la estadística. Qué tremenda es la realidad que estamos viviendo. Quiere decir que todavía no estamos en los últimos tiempos. Sí estamos, pero todavía no se puede tocar la trompeta última del Señor. Porque dice la palabra que esto acontecerá cuando las naciones, cuando los pueblos, cuando los montes de influencia suban al monte de Dios y Dios domine sobre la tierra. Sigamos. Efesios 2:2. Y dice así, fíjate muy bien lo que dice aquí. Y te voy a responder por qué en este tiempo el que está dominando es el diablo. Efesios 2:2 dice, y seguirán el mal ejemplo de la gente de este mundo y obedecían al poderoso espíritu en los aires que gobierna sobre los malos espíritus y domina a las personas que desobedecen a Dios. ¿A quién seguirán? Seguían el mal ejemplo. Seguían el mal ejemplo de la gente ¿de quién? De este mundo. Que obedecían al poderoso espíritu en los aires que gobierna sobre los malos espíritus. Así que los hijos dominados por el espíritu de desobediencia, o sea, hijos del diablo, ¿sí? Esos son, porque si eres hijo de Dios o eres hijo del diablo, así de sencillo. Dice, son quienes están en lugares de autoridad. ¿Por qué? Porque no hay personas del reino preparadas para ser posicionadas por Dios para gobernar y tomar dominio, cabeza en cada uno de esos montes de influencia. Así que esta sociedad sigue el mal ejemplo de la gente de este mundo. Por medio de las comunicaciones, donde hay un canal cristiano, está enlace, ¿cuál más? Canales cristianos en la radio, canales que traigan el reino de Dios, deportistas que sean cristianos íntegros, que le den la gloria a Dios cada vez que meten gol, cada vez que hacen proezas. ¿Dónde están? ¿Dónde están los artistas que levantan al Señor y su reino? ¿Dónde están aquellos maestros o aquellas cabezas, sí, que dirigen la educación en este tiempo? ¿Y dónde están los hijos de Dios? Nos contaba nuestro apóstol que fue a México y fueron invitados varias cabezas eclesiásticas, ¿sí?, del mundo del cristianismo. Y estaban pastores muy importantes de la región, muy importantes ahí en la Ciudad de México. Y fueron presentados con el presidente Calderón en ese tiempo, imagínate, hace mucho tiempo.
Y nos decía, ese presidente sabía de Biblia, conocía la palabra, un hombre muy inteligente. Y él nos decía y nos platicaba que los cristianos son personas honestas, personas íntegras, personas a las que se le debe mucha confianza, personas responsables. Y decía él, denme 32 abogados bien preparados para ponerlos a cada uno de ellos en zonas de influencia, ¿sí? Para que puedan ejercer la ley y no haya corrupción entre los pastores. Oye, ¿y tú tienes alguno? Oye, ¿y tú conoces entre tu gente a alguien, un buen abogado? ¿Sabes cuántos la iglesia les pudo dar al gobierno? Ni uno solo. Ni uno solo. Y yo sí te voy a decir una cosa, qué vergüenza para la iglesia. Así que hay oportunidades para que los hijos de Dios puedan meterse a esas esferas de influencia, sí. ¿Hay preparados para que puedan intervenir en esas esferas de influencia? Ahí es donde nos quedamos cortos. Y ahí es donde Dios nos confronta y dice, ¿dónde están los hijos de influencia? Porque este tiempo, en Efesios 2:2 dice, seguían el mal ejemplo de la gente de este mundo. Qué tremendo versículo debería decir, y seguían el buen ejemplo de los hijos de Dios. Pero no hay uno que se levante en las comunicaciones, no hay uno que se levante en la política, no hay uno que se levante como empresario, no hay uno que se levante a tomar niveles de influencia mayores. Porque qué bueno que estás aquí y deberías de estar aquí los días domingo, pero de lunes a sábado deberías dedicarte a influenciar en esos niveles de influencia, a esas montañas, a esos montes, para cambiar a la sociedad y llevar la levadura de Dios, el reino de Dios, a esos lugares para leudar la masa y esponjarla y prepararla para la venida de Cristo. ¿Quién dice amén? ¿Quién le quiere entrar? ¿Quién dice aquí estoy yo? Fíjate muy bien, te voy a dar otra palabra. Mateo 13, del 24 al 52, dice, les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues viene esta cizaña? Y le dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y les dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranquen también con ella el trigo. Dejen crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, para recoger el trigo en mi granero. Quiero preguntarles algo. ¿Cuál fue la razón por la cual el enemigo sembró la cizaña? A ver, pusimos atención. ¿Cuál fue la razón por la cual el enemigo sembró la cizaña?
Porque dice aquí, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña. ¿Por qué los enemigos pudieron sembrar esa cizaña? Porque los hombres dormían. Mientras los hijos de Dios sigan dormidos, el enemigo seguirá sembrando cizaña. El enemigo comenzará y no solamente comenzará, porque él ya está trabajando. Tú puedes decir, bueno, pues vamos a intervenir en las leyes para que la ley del aborto no sea legalizado. Ya está legalizado. ¿Dónde estuvieron los hombres de Dios? Dormidos. Ya metieron en la educación las ideologías de género. Y hay escuelas que no saben qué hacer. Llegan los libros y les arrancan esas hojas porque pura pornografía. Y las demás escuelas, las escuelas públicas, ¿pueden hacer eso? No. Las escuelas particulares, algunas sí, que tienen valores, arrancan esas hojas. Pero las escuelas públicas no lo pueden hacer. ¿Dónde estaban los hijos de Dios cuando comenzaron a desarrollar esos libros con ideologías de género para trastornar y corromper a la sociedad? Dormidos. Qué palabra, ¿verdad? El campo es el mundo influenciado y dominado por los 7 montes, y quienes están en las cabezas, desafortunadamente, son los malos políticos, los políticos corruptos, legalizando leyes que van en contra de la palabra de Dios, como el aborto. Maestros que están metiendo ideologías de género. Pero va a llegar el tiempo que crezca todo esto. Dile al que está a tu lado, va a llegar el tiempo que crezca como la cizaña y el trigo. Y va a mandar Dios a sus mensajeros, a sus ángeles, para poder arrancar esa cizaña y meterla al fuego. Y ese tiempo va a ser los últimos tiempos. Así que, ¿qué necesitamos hacer nosotros como iglesia? Mira, dile al que tiene menos de 25 años, ponte a estudiar. Prepárate. Ponte a leer. Es más, yo les voy a decir una cosa. Mi dentista enviudó a los 30 y casi 40 años. No sabía hacer nada. Y ella dice, pues no sabía hacer nada. Había acabado la preparatoria. ¿Y qué hacía? Me puse a estudiar. Y mientras que me ponía a estudiar, trabajaba aquí y allá y todo. ¿Y sabes qué estudió? Para dentista. Y después de haber estudiado para dentista a los 50 años, 40 y casi 50, hizo su especialidad en endodoncia. Y después de eso, pues como ya tenía una especialidad, ya podía ser maestra. Así que en este tiempo, sus 60 y tantos años, es dentista, se va una vez a la semana a esos lugares poblados alejados para dar también consulta, y aparte es maestra. Mi pregunta es, ¿ella está interviniendo en aquellos montes de influencia en la sociedad? Y es cristiana. Es hija de Dios. Sí, ¿verdad? ¿Qué estás haciendo tú? ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Qué estamos haciendo como iglesia? Yo quiero decirte que esta iglesia es una iglesia que se va a preparar, que se va a entrenar, ¿sí?
Así que los jóvenes, todos los jóvenes van a estudiar algo también. Así tengas que estudiarlo una vez a la semana. Yo ya le dije a Norma, ¿sabes qué? Se va a abrir la licenciatura en psicoterapia familiar. Ándale. Ándale. Ándale, Norma, comercio internacional. Necesitamos estar preparados. Mira, hay un muchacho que trabaja para mí. Él es maestro albañil, es bueno en lo que hace. Creo yo que si hubiera tenido la ingeniería, ahorita estuviera en otros niveles. Y tiene un hijo, y ese hijo, en el tiempo de secundaria, en el tiempo que acababa su primaria, comenzó a acompañar al papá. Y el niño lo ayudaba con lo que podía. Pero llegó un momento en que ese niño creció y dijo, yo ya no quiero ir a la escuela. Yo quiero hacer lo que tú haces. No, ¿cómo tienes que estudiar? Le decía el papá. No, yo ya no quiero estudiar. Yo quiero dedicarme a lo que tú haces. Este muchacho tiene como 16 años. Yo lo veo y digo, el mismo futuro que tiene el padre es el que se le espera al hijo. Pudiendo haber aprendido una ingeniería, pudiera progresar, pero la realidad de las cosas es que si nos quedamos en el nivel de secundaria o preparatoria, no pudiéramos aspirar mucho. ¿Este hombre puede seguir estudiando? Sí. No está tan gastado, ¿verdad? Puede estudiar, puede meterse a estudiar y ir a otros niveles de influencia, otros niveles de preparación para percibir mayores ingresos. Pero ¿qué es lo que pasa? Que nos conformamos. Pero mira, dile al que está a tu lado, no es por ti, es cuestión de reino. Dile, no es que tú quieras o no quieras, es por el reino de Dios. Ajá, no es que tú quieras, es por el reino de Dios. Y los que son empresarios, pónganse a estudiar finanzas, pónganse a estudiar un área que les ayude a ir a otro nivel. Porque a veces podemos decir, bueno, yo quiero cambiar. Sí, tú no esperes cambiar las cosas haciendo lo mismo que estás haciendo en este tiempo. La única forma de cambiar las cosas es atreviéndote a salir de tu zona de comodidad. Es muy fácil estar cómodo, pero solamente si tú te preparas vas a llegar a esos niveles de influencia. Yo no te digo que seas presidente, y si lo eres, qué bueno, gloria a Dios, oro por ti, para que todas las finanzas que estén destinadas a las AC, pues las eches para acá, ¿verdad? Fíjate lo que le pasó al apóstol, nuestro apóstol, hace varios años cuando él estaba en esas campañas evangelísticas. Y en ese tiempo, pues 25,000 pesos era mucho dinero y las campañas costaban alrededor entre 120, 150,000 pesos. Ahorita, pues, 1,000,000 de pesos, no. Pero en ese tiempo, a él le faltaban 25,000 pesos para poder completar. ¿Por qué? Porque tenían que rentar, pues, un gran auditorio, tenían que llevar sonido, tarimas, todo lo que es la publicidad, la promoción para poder hacer esta campaña de evangelismo. Pero en ese tiempo, en ese momento, él necesitaba pagar 25,000 pesos que le faltaban. Y él estaba como que, ay, Dios mío, ¿qué está pasando? Tú me mandaste, tú eres el proveedor, ¿qué está pasando? Y dice él que se retiró de ese lugar y se fue solito ahí a buscar al Señor. Y en sus formas le decía, no reclamándole, pero sí diciéndole, bueno, Señor, tú me mandaste, aquí estoy, lo estoy haciendo. Pero yo sí te voy a decir una cosa, si tú no me suples, yo creo que mejor ya no voy a hacer esto, Porque si tú me mandaste, tú me vas a suplir, pero si tú no me suples, entonces, pues lo siento, pero pues yo no le voy a seguir. Porque tú eres el que me respaldas. Y ya él estaba muy ensimismado de que tenía la razón. Y después Dios le habla, y como siempre cuando Dios nos habla nos tapa la boca.
Y Dios le contesta: ¿dónde está aquella persona que puedes discipular que genere 250,000 para que te 10 meses 25? ¿Dónde están los empresarios de la iglesia de alto nivel para que puedan sembrar en el reino? ¿Están en la iglesia? ¿Están afuera? ¿Invirtiendo en otras cosas? Luego invierten, mira, muchos millonarios que invierten en esas cosas que hacen los homosexuales. Sí, el día gay y comienzan a todas las calles, ¿verdad?, a prepararlas. ¿Y dónde están los hijos de Dios? ¿Dónde están? Amén. Así que esta es una palabra retadora, porque necesitamos introducirnos a esos niveles de preparación, de formación, porque no es por causa de ti, es por causa del reino. Vamos, dile al que está a tu lado: todo es cuestión de reino. Todo es cuestión de reino. Esther, para que ella pudiera entrar y presentarse delante del rey Asuero, ella tuvo que pasar una preparación. Ella tuvo que pasar por 6 meses en preparar su cuerpo, su piel, su lenguaje, su educación, para poder presentarse delante del rey. ¿Qué necesitas hacer para presentarte delante de altos mandos, en lugares de eminencia? Prepararte. Amén. Hechos 17, del 6 al 7. Pero fíjate muy bien lo que hacen los hijos de Dios cuando en verdad toman toda autoridad. Pero no hallándolos, trajeron a Jason, voy a decirlo en inglés, Jason, y algunos hermanos ante más autoridades de la ciudad, gritando: estos son los que trastornan el mundo entero, también han venido acá, a los cuales Jason ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. ¿Qué es lo que estaba diciendo esta persona? ¿Qué es lo que estaba hablando la ciudad, la sociedad? Cuando acusaron a los cristianos ante las autoridades de la ciudad, los mismos hombres, sin querer queriendo, estaban elogiando a los hijos de Dios y estaban diciendo: ahora vienen estos a trastornar el mundo, a trastornar la sociedad. Así que estos cristianos que trastornan al mundo entero también han venido acá y tuvieron que decir, en otras palabras, estos hombres impactaron radicalmente nuestro mundo y ya nada parece ser lo mismo. En otras palabras, es lo que están diciendo. ¿Quisieras que alguna vez te nombraran así? Aquellos que vinieron a trastornar el mundo, aquellos que hicieron un revuelto aquí en la sociedad y ya nada parece ser igual, como que las cosas han mejorado, como que los principios de Dios están siendo establecidos, como que los principios de Dios están siendo infundados. ¿Sabes lo que dijo nuestro apóstol cuando llegó aquí de visita en estos días? Quiero que levanten una escuela cristiana. Quiero que vayan a los niveles de gobierno y se metan ahí. Quiero que vayan y organicen eventos para mujeres, pero no de esos espiritutifláuticos, no eventos de mujeres donde se hable a la sociedad, a la mujer, no importa que no sea cristiana, porque necesitamos meter el reino de Dios a la sociedad. Así que este es un tiempo de alineamiento apostólico. Mira, dile al que está a tu lado: tú eres un apóstol. No estoy hablando de doctrinas, ¿sí?
de que, ay, ahora yo me nombro apóstol. Espérate tantito, que a veces tenemos como que ese concepto muy mal dicho. Este es el tiempo de alineamiento. El enemigo quiere tomar el control de los montes, de los reinos, de las influencias. No es que ya lo tomó. Nosotros hemos sido enviados y debemos negarnos el control de Satanás sobre todos estos montes. El Marcos 3, del 13 al 14, dice lo siguiente, la primera mención de apóstoles en la Biblia. Tiempo después Jesús subió a un monte y llamó a los que quería que lo acompañaran. Todos ellos se acercaron a él. Luego nombró a 12 de ellos y los llamó apóstoles. ¿Los llamó cómo? Ellos lo acompañarían y él los enviaría ¿a qué? A predicar. No son evangelistas, son enviados a predicar la palabra de Dios. Así que Jesús asignó apóstoles e inmediatamente los envió. Así que la palabra apóstol, para darte alguna referencia, viene del griego apostello, que significa enviados. Enviados. ¿Quién es aquí un enviado de Dios? ¿Quién aquí dice yo soy una enviada de Dios? Para un propósito, para una asignación. Así que el propósito bíblico del apostolado se resume en Mateo 24:14. Y dice así: y se predicará la buena noticia acerca de ¿qué? Del reino por todo el mundo, de manera que todas las naciones la oirán. Y entonces, a ver, Mauricio, ven para acá, con tu trompeta, con tu chofar. Y entonces, ¿qué dice? Vendrá el fin. Vendrá, todavía no, véanme tantito. Así que el propósito del apostolado, el propósito de Hechos, epicentro profético internacional. Cuando yo recibo este nombre, no creas que se me ocurrió ahí porque se parece un poquito a Vida en Hechos. No. Cuando yo recibo este nombre, yo me acuerdo que estaba en oración y empiezo a ver la palabra Hechos cayendo desde arriba, y cae sobre un concreto, ¡pah! Y ese concreto comienza a quebrarse, y me acuerdo que en la H había un fuego así, ¡fum! Y cuando comienza a quebrarse, desde abajo del subsuelo comienza la gente a salir, a poseer la tierra, y Dios me dice, esos son apóstoles. Enviados. Así que necesitamos alinearnos en este tiempo. Jesús dijo en Juan 4:34, mi comida es que haga la voluntad del que me envió. ¿Quién fue el primero que fue enviado? Jesús. Y después nos está enviando a nosotros. Cuando Él se va, dice, vayan y prediquen las buenas nuevas, ¿sí? A todo el mundo. Así que nosotros necesitamos tomar el papel de apostolado. Y si vamos, ya no vamos a ir como la temporada pasada, ¿verdad? Que vamos a ser evangelistas, vamos a tocar casa por casa. No. Dios te está diciendo, necesitas ir como esos espías que fueron a reconocer la tierra, para poder poseerla. Entonces nosotros somos enviados como espías a esos montes de influencia para llevar nuestra levadura del reino y poder influenciar la tierra. Esa es la forma en que vamos a llegar a todo el mundo. En Apocalipsis 11:15 dice, la séptima trompeta
traerá el tercer terror. Entonces el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo fuertes voces que gritaban en el cielo, fíjate muy bien, y decían: ahora el mundo ya es el reino de nuestro Señor y de Cristo, y Él reinará por siempre y para siempre. Séptima trompeta, escúchala. Los hijos de Dios invadiendo las 7 esferas de influencia, llevando la levadura del reino a las naciones. ¿Estás listo para ser parte? ¿Te estás preparando? Como quiera que te prepares, te estás en el área de influencia que Dios te ha posicionado. Amén. Ponte de pie.